Ahí sí. ¿Y ahora sí? Ahí sí, ahí sí. Terremoto Zoom se llama esto. Terremoto Zoom. Terremoto Zoom. Ahí sí o no. Parece que ahí sí. Parece que ahí sí. Era un boicot de Zoom contra su clase. Costó, pero logré. Bueno, ojalá que dure. ¿Ah? Ahí estamos de vuelta. Sí, ahí estamos de vuelta. Ojalá que. Ojalá no pase nada malo. Ojalá no se caiga nada. Voy a entrar por el computador. Ya, de momento estamos bien, así que no voy a poner a pasar la lista rápido antes que pase cualquier cosa. Ya, estábamos en la lista, ¿se acuerdan o no? Sí, quedé yo y se cayó. No me acuerdo en quién estábamos en la asistencia. Francisco Profe. Calderón. Profe. Ah, No, voy a tener que perdón. pasar de nuevo a la asistencia. Ya, estaba Marcela Sí. Hurto, ¿cierto? Sí. Cristina Acevedo no estaba. César Arévalo sí. Jenny también. Camila Badilla no. Natalie Berner no estaba. Olivia Busto sí estaba. Ahí puede. Juan Francisco, ahí quedamos. Y ahí como que todo se Sí, derrumbó. sí, profe. La Natalie sí está, profe. ¿Sí? Sí, profe, Ya. Nati sí está. Ah, ya. Sí, Listo. sí, Listo. quedamos en mí. Ya. Entonces, un segundo. Tiene problemas con el micrófono, parece la Natalie. ¿Sí? Ah, José Miguel también, Natalia Castillo también, María Elena Castro también, Sandy también, Presente. Camila Presente, profe. Contreras, ¿sí? Camila Contreras, ya, Presente. Valentina Contreras también, María Jesús Daille, Acá, profe. Héctor Escalante también, Renier también, Camila García, me pareció también nada en la historia. Presente, profe. Francisco González también, Claudia Hernández también, Ruth también, Presente. Paul Ibarra también, Jocelyn Mauna, no recuerdo haberla visto por ahí. Sí, estaba también, profe. Presente, profe. Ya. Judith Méndez también. Scarlett Molina también. Presente, Ruth Buenulao, pude entrar recién. Sí, no se preocupe. Julia Montesino, no sé quién es. Nunca ha venido. Daniel Muñoz, sí. Juan Claudio Muñoz, ¿está por ahí o no? ¿No? Claudia Méndez, Presente, profe. Leila Nasal, Tenía problemas de internet, profe. Javiera Pinochet, Aircha también, Catherine Risco, Presente, profe. Marisela, sí. Margarita Rojas también. Presente. Edgar. ¿Edgar está por ahí o no? Sí, sí. Oiga, ¿y cómo le fue en Estoy. su elección política? No gané, pero me fue bien. Pero ¿sacó buenos votos o no? No me quejo. Pero No sé sí, qué. Ya. no, Muy bien. no, pero Muy bien. ahora se vienen muchas cosas distintas este año, así que Me hay que imagino. seguir para adelante. Tremenda experiencia, ¿no? Sí, Me imagino. ahora Bueno, se vienen para la otra puede estar. muchas cosas. Muy Sí, bien. para ser la primera vez, Súper bien. no me quejo. Muy Sí. bien. Betsabe, Presente, profe. Sergio Tobar estaba también, Fabián Torres también, Tamara Torres, ¿no? Sí. Camila Valenzuela, Aquí, Tamara, profe. ya, Claudia Valenzuela también, Geraldine Velázquez, Presente. Claudio Venega. ¿Se conectó Claudio al final o no?
Claudio Venegas no entró. Ya. Bárbara Vicencio sí. Rodrigo Vidal también. Ana Cepeda también. Presente. Evelyn Zúñiga Presente. y Mariana Zúñiga. También la vi conectada. A ver, de los ausentes, Cristina Acevedo, Camila Badilla, Julia Montesinos, Juan Claudio Muñoz, Tamara Torres, Claudio Venegas. Esos son los que tengo ausentes en este momento. Daniel Muñoz, sí, lo coloqué presente, no se preocupe. Ya. Ya. Voy a colocarlo, considerar entonces esta asistencia. Cualquier cosa, cualquier problema me dicen, ¿ya? No hay problema. Oye, y si de repente me quedo pegado, me hablan, por favor, por el medio que sea, pues si esta cuestión llega a fallar otra vez, ¿ya? Por favor. Profe, pero parece que no fue solamente usted porque publicaron, por ejemplo, en Twitter que ¿Ya? hubo una caída de... O ¿De sea, Zoom? varios usuarios de Zoom reportaron que hubo una caída en el programa. Ah, ya. Fue Piñera. Profesor, y eso Estamos pasó afectos. también como a las 6, 7 de la tarde. O sea, pasó eso también hace un rato atrás. Ah, ya. O sea que ha estado con intermitencia el servicio. No, porque el bloque anterior lo hicimos súper bien, sin mayores problemas. Ya. Así que, bueno, si tenemos algún problema, cortaremos la clase, porque este bloque es más cortito, el segundo que nosotros hacemos. Y encima comenzamos una nueva unidad, entonces lo vamos a hacer con pinza. Voy a dar algunas teorías hoy día y sería para tener una clase más seguida respecto a las teorías la próxima semana, ¿ya? Estoy consignando la asistencia y empezamos, ¿ya? Les tengo que enviar el Power, que se los voy a, yo creo, enviar mañana. Profe, disculpe que lo moleste. Yo le había mandado un correo porque me apareció una inasistencia de la semana de la pausa académica. No sé si usted vio mi correo. ¿Y usted vio la respuesta que yo le envié o no? No, profesor, discúlpeme, no he entrado, ¿verdad? La voy a entrar ahora. Le respondí en forma inmediata. Para que Gracias, profesor. Gracias. No se preocupe. No me demoro más de un día en responder los correos que me llegan. A no ser que me pase algo. Ya, ahí está. Estamos listos con la asistencia ahora sí, ya. Ya. Ya, ahora sí. ¿Me ven, me escuchan bien o no? ¿Ya? Sí, profesor, perfecto. Sí, Quedé medio asustado con el tema de la caída del Zoom, así que todo bien, profe. me parece. Ya. Vamos a compartir para que veamos un ratito. Ya son las 9:30, así que vamos a hacer un ratito nomás de una clase media introductoria. Ya. Y me voy a dar vuelta en lo que dijo Héctor en el bloque anterior, porque en el fondo yo sé que la orientación de esta asignatura es sumamente sociológica, ¿no? Pero ahora nos vamos a dar un vuelco más o menos a lo psicológico. Me cuesta un poquito, debo reconocerlo, como que no es mucho de mi agrado tampoco, pero le vamos a dar un toque sociológico siempre, ¿ya? Pero tenemos que hablar un poquito también de algunos elementos psicológicos, ¿ya? Eso. ¿Alcanzan a ver la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ya, esto, insisto, se lo voy a dejar mañana, ¿ya? Lo voy a mandar tanto al grupo como lo voy a subir al Miutla, ¿ya? Eso. Ya. Título entonces, Teorías Sociológicas de la Educación. Ya nos vamos a ir alejando dentro de este aspecto medio macro de la sociología y nos vamos a meter en teorías que, si bien son educativas, son psicológicas, le vamos a seguir dando el matiz sociológico, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción, y con eso vamos a cerrar por lo menos la clase de hoy, a estas teorías sociológicas de la educación que tienen una raíz más bien psicológica, ¿ya? Hay dos conceptos que son claves para entender
estas teorías sociológicas, ya que, insisto, no son puramente sociológicas, ya, pero que nos ayudan a entender este plano sociológico de la educación, ¿ya? Posterior al surgimiento de la sociología, ¿ya? Surge la psicología. Estamos hablando siempre del siglo XIX, ¿ya? O sea, el fenómeno de la sociedad se empieza a estudiar desde lo macro, ¿no? Lo sociológico, ya luego de estas revoluciones que yo les planteo, ¿cierto? Que vimos en la primera evaluación, que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y luego aparecen estas, a fines del siglo XIX, como aparece acá, ¿cierto? Aparece la investigación más bien psicológica, ¿ya? Es decir, que hay intervención, ¿cierto?, de rasgos psicológicos también en el comportamiento de las personas en sociedad, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Ya. Para entender estas corrientes tenemos que entender dentro de lo macro lo que es el estructuralismo y el funcionalismo, ¿no? Como corrientes, ¿cierto? Corrientes basales, ¿no? ¿Ya? Que sostienen a estas teorías sociológicas de la educación. En el fondo son formas, son miradas, ¿ya? Son corrientes de estudio, ¿ya? Estructuralismo y funcionalismo, ¿ya? Dos líneas de estudio, entonces, dos obras, en realidad, constituyeron las bases de la teoría del aprendizaje, ¿ya? Absolutamente psicológicas, ¿ya? El laboratorio de Wilhelm Wundt, alemán, ¿cierto? Psicólogo alemán, afirmó que la psicología, ¿cierto? Pionero en los estudios psicológicos, ¿cierto? Es el estudio de la mente, ¿ya? O sea, pasamos del estudio de la sociedad ahora, de la sociología, vamos ahora al estudio de la mente. Voy a silenciar, no sé a quién. Ya, ahí sí. Ya. Y que las personas, decía Wilhelm, ¿cierto? Deben ser investigadas bajo estímulos y respuestas a través de la experimentación y la introspección, ¿ya? Así como nosotros analizamos a los pioneros de la sociología, ahora vamos a analizar un poquito, muy, muy brevemente, a los pioneros de la psicología, ¿ya? Y Wundt decía, ¿cierto? Sostenía que las personas tenían que ser investigadas, no tenían que ser analizadas en torno a sus estímulos y las respuestas que ellos recibían. Es decir, el comportamiento humano estaba definido por estímulos, ¿cierto? Estímulos externos, ¿ya? Y de acuerdo a esos estímulos es como nosotros tenemos una reacción, un comportamiento, ¿ya? Y eso, y esta dinámica, ¿cierto? Esta dinámica lo podemos ver a través de la experimentación y de la introspección, es decir, de la motivación, digamos, interna que cada persona tenga y de cómo reciba estos estímulos externos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Después tenemos otra línea de estudio, ¿cierto? Que fue el aprendizaje verbal de Hermann Ebbinghaus, ¿ya? Ahí está el caballero, ¿cierto? Sostiene que el aprendizaje y el recuerdo de la información aprendida dependen de la frecuencia de la exposición o las situaciones o los materiales conocidos. Es decir, ¿qué es lo que sostiene Ebbinghaus? Sostiene necesariamente que todo lo que nosotros aprendemos, ¿ya? A lo largo de nuestra vida, ¿ya? Tiene que ver o tiene relación con la frecuencia que los vamos repasando, o de cómo también nos vamos relacionando con lo aprendido, con los contenidos aprendidos. Esto, nota al margen, ¿eh? Esto le da mucho sentido a lo que es el aprendizaje significativo que hacemos los docentes, por cierto, ¿ya? Ahí como que cierro esta nota al margen, ¿no? En el fondo, los seres humanos aprendemos en la medida que también vamos repitiendo, ¿cierto? Los contenidos, que los vamos repasando, que los vamos retroalimentando, ¿ya? Y en la medida que también nos vamos relacionando, nos vamos vinculando en el día a día, en el mes a mes, en el semestre a semestre, en el año a año, etcétera, ¿ya? De hecho, descubrió que olvidaba menos las palabras o imágenes en cuanto a su repaso constante, ¿ya? Y es una forma muy esencial en cuanto a cómo las personas también vamos aprendiendo, ¿ya?
Vamos con la teoría entonces estructuralista de la educación. Ahora nos vamos de plano, ¿cierto?, a esta corriente de estudio, ¿cierto?, que es la teoría estructuralista de la educación, y vamos a ver la funcionalidad, ¿no? Vamos a ver en base a qué está. ¿Ya? Se los podría adelantar, pero lo vamos a ver ahora. La teoría estructuralista de la educación se entiende como un enfoque metodológico del aprendizaje de los seres humanos, es decir, entender el sistema de las partes de un todo, de un objeto de estudio. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entender este todo? Bueno, en base a las reglas, a las normas, ¿ya? Por favor, esto idea fuerza. La teoría estructuralista, ¿ya?, se basa en normas, en sistemas normativos, en reglas, ¿ya? ¿Ya? Eso, las reglas, las normas, ¿cierto?, mantienen una estructura en esta línea, ¿no? En esta línea, en esta corriente, ¿no?, de estudio. La estructura, ¿cómo debe entenderse? Como un sistema social de intercambio comunicacional entre los individuos, ¿ya? Es decir, como un principio de un todo sociológico, ¿ya? En donde existen todo tipo de relaciones humanas y reglas que explican este tipo de relaciones, ¿ya? En el fondo, tenemos valores, nos relacionamos o nos reflejamos, digamos, en términos de lo que somos a partir de nuestros valores, que son el filtro, digamos, de nuestro comportamiento, ¿ya? Y existen, entonces, además, reglas que regulan este comportamiento, ¿ya? Y esta estructura, en el fondo, es el marco, ¿no? El marco que nosotros tenemos en donde nos relacionamos, en donde compartimos ciertas experiencias, testimonios, y en donde además tenemos reglas en las cuales tenemos que respetar, ¿cierto?, para mantener, obviamente, una armonía social, una convivencia social. El origen proviene del estudio de la antropología, ¿ya?, a partir de la capacidad humana de analizar y relacionar lógicamente su realidad y entregarle un sentido, ¿ya? ¿Se imaginan una vida sin reglas, sin un marco legal, sin un marco normativo? Viviríamos en la ley de la selva. A todos le hemos colocado códigos de comportamiento, códigos de conducta, ¿ya? Prácticamente a todas nuestras relaciones, todos tenemos códigos de convivencia. Los tienen los amigos, los tienen los compañeros de trabajo, los tienen las parejas, en su casa, en todas partes hay reglas, ¿ya? En todas partes hay sistemas normativos, ¿ya? Y los respetamos, ¿ya? Como decimos en el fútbol, códigos de camarín, ¿no? Están en todas partes, ¿ya? Los códigos están en todas partes, todas las personas. ¿Y qué establecen los códigos? ¿Qué establecen los sistemas normativos? Bueno, lo permitido, ¿cierto?, y lo prohibido. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este marco? ¿Sí? En términos psicológicos, Edward Titchener, ellos son estadounidenses, ¿cierto?, estudiante de Bund, el alemán, ¿cierto?, fundador del estructuralismo psicológico, establecía que la mente está formada por asociaciones de ideas, ¿ya? Esto viene producto del pensamiento. Usted sabe muy bien que el contenido, ¿cierto?, lo que uno estudie, está asociado al pensamiento, están de la mano. Ya no hay análisis, interpretación de un contenido, sino hay una forma de pensar, ¿ya? Por lo tanto, la mente está ligada a estas asociaciones de ideas, y estas asociaciones de ideas, en el fondo, hablan del pensamiento, ¿ya? Es decir, de cómo nosotros filtramos, asimilamos, tomamos, aprendemos, ¿cierto?, los contenidos académicos, por ejemplo, ¿ya? Estoy pensando solamente en el colegio. Y que la conciencia humana nos entrega la estructura o composición de los procesos mentales, ¿ya? Fuera de existir todo este marco, ¿cierto?, la conciencia, que es como esta campanita, ¿cierto?, la campanita del bien y el mal, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Nos entrega esta composición, ¿no?, o este caminar, ¿ya?, de lo que es permitido, lo que es prohibido. Esto es como, por dar un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cuchillo, ¿ya? Un cuchillo, ustedes sabrán, es un artefacto que corta, ¿ya? Pero pero si yo tengo un cocinero y tengo un asesino, probablemente ese cuchillo va a ser un medio, una herramienta para un bien, en el caso del cocinero, porque va a poder preparar una rica comida, ¿cierto? Pero en el caso de un asesino va a ser un arma para matar a una persona. Y ahí hay un valor y hay un antivalor también. ¿Se entiende? En términos sociológicos, la sociedad se ordena en la medida que tiene determinadas reglas, ¿ya? Y esto es un problema, ¿ya? Sobre todo cuando las sociedades y las comunidades son grandes, porque uno puede tener acuerdos, ¿no?, con
con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Puede tener código, pero ya cuando hablamos de leyes y sistema normativo general, eso es súper, súper complejo, ¿ya? Porque no todo el mundo está a gusto con las leyes, porque algunos dicen que las leyes son para transgredirlas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la sociedad se ordena en la medida que tiene determinadas reglas que producen el sentido de los acontecimientos, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros evaluamos es, no es el impacto que tan allá tenemos por respetar, porque nosotros lo normal es respetar una norma, respetar una regla, ¿ya? Lo no normal es por qué nosotros infringimos las reglas, ¿ya? Entonces estas reglas poseen un significado que la misma especie humana le ha dotado, pero le ha dotado en términos de la construcción propia de una sociedad. Esto se reviste, se trabaja a partir de lo que nosotros habíamos visto en la cultura, ¿ya? La misma costumbre que está arraigada en la cultura es la que remita las leyes, ¿ya? Y es por eso que las leyes debieran interpretar el sentir cultural de una sociedad, ¿ya? ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Volvemos a Durkheim, ¿ya? Dice que esta teoría se fundamenta, ¿no?, en que la sociedad se encuentra limitada a partir de medidas coercitivas y restrictivas, incluso, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo coercitivo, de la coerción y la coacción? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? ¿O Sí, lo profe. repito? ¿No? No es necesario que lo repita, perfecto. ¿O sí? ¿Lo repito? Coerción, acuérdese que el Estado, y ahora estoy hablando del sistema normativo impuesto por el Estado es la única institución, ¿cierto?, que la única institución que puede utilizar la fuerza, ¿ya? La posibilidad del uso de la fuerza se llama coerción, ¿ya? Y el uso efectivo de la fuerza se denomina coacción. Profesor, ¿esa posibilidad viene dada por la ley? Sí, ¿O quién da la viene posibilidad? dada- ¿Quién le da la ley? Okay. viene dada por la ley, ¿ya? Exactamente, viene dada por la ley. La posibilidad y el uso está establecido por ley y el Estado es la única institución que puede utilizar la fuerza si es necesario para hacer cumplir, digamos, las leyes, ¿ya? No sé, pues, si pensamos en un lanzazo, en un asalto a una persona, Carabineros puede, no sé, pues la fuerza pública en este caso puede utilizar la fuerza para detener a la persona que haga o que cometa un ilícito, ¿se entiende? Lo que dice Durkheim es que la sociedad, en este marco, digamos, normativo, siempre va a estar limitada a partir de medidas coercitivas y restrictivas, ¿ya? Porque, no sé, pues, por ejemplo, ya a lo mejor un lanzazo, un asalto es grave, pero hay, digamos, acciones que pueden ser graves y otras a lo mejor que sean menos graves. No sé, pues estoy pensando si de repente me para un carabinero y resulta que yo iba a 70 km/h en una zona de 50, ya, he cometido una falta y se me multa, ¿ya? Pero eso también es una medida coercitiva y restrictiva, de alguna manera, y sobre todo restrictiva, porque en el fondo restringe la libertad que yo tengo a lo mejor de andar a la velocidad que yo quiero, porque justamente hay un sistema normativo que me dice que, oiga, usted puede andar a cierta velocidad nomás. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso, no? Y si yo, no sé, y si yo me pongo medio bruto y empiezo a empujar al carabinero, es muy probable que me detengan, y eso ya es coercitivo y pasa a la coacción de manera inmediata. ¿Ya? Nadie más tiene el derecho del uso de la fuerza. Salvo en esta excepción de la defensa legítima. ¿Ya? No sé si han escuchado esa excepción. ¿Ya? La legítima defensa, perdón. Eso. ¿Ya? Pero hasta por ahí nomás. O sea, es como lo básico, lo justo y necesario. ¿Ya? Bueno, lo importante es que entiendan que esta teoría estructuralista se basa en las reglas, ¿ya? Que en el fondo, si nosotros no tenemos un buen comportamiento, ya, bueno, van a ser las reglas las que van a alinear este comportamiento. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros? La sociedad se estructura... Profe, igual que me quedó una duda.
Bueno, pregúnteme, pues. No hay problema. Por ejemplo, entonces, la coerción es la parte de la fuerza del Estado, que es como fuerza del Estado, ¿no es La cierto? posibilidad, la coerción es la posibilidad que tiene el Estado del uso de la fuerza. Y la coacción es el uso directo de la fuerza. Y ahí si lo estructuramos como las reglas, entonces las reglas que nos entrega el Estado, ¿eso pasaría a ser una coerción o...? No, lo que pasa es que, a ver, para hacer cumplir la normativa ya legal, el Estado es la única institución que puede ejercer la fuerza para eso. O sea, yo no podría, digamos, ir a pegarle a alguien porque, no sé, porque anda a exceso de velocidad, por ejemplo. ¿Ya? La única institución que tiene este derecho, esta atribución, es el Estado. ¿Me entiendes? Ya, ahora sí. Para hacer cumplir las leyes. ¿Ya? Ya. Pero voy a lo siguiente, o sea, voy más allá del por qué tenga el Estado, voy al tema que las personas en general, y esta por favor es una idea fuerza, las personas en general siempre tenemos códigos de normas. Incluso, ¿se acuerdan ustedes cuando eran más pequeños, cuando eran chicos, cuando eran niños y tenían reglas con sus amigos para jugar? Sea un deporte, o no sé, o jugando las muñecas, o lo que sea, siempre hay reglas. Siempre los seres humanos tendemos a colocar como los límites, ¿no? Del comportamiento respecto de lo que uno debe respetar y cuánto a uno se le debe respetar. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ya. La sociedad entonces se estructura debido a que posee normas lógicas. ¿Ya? Y estas normas ya tienen un arraigo en cuanto a los valores. Ojo con eso. Tienen un arraigo en cuanto a los valores universales. ¿Ya? Y además dice que poseen sentido, digamos, adecuado a la vida y con diversos fundamentos para mantener la armonía social. ¿Ya? Las normas están sujetas a valores. Ese es el fundamento de las normas. Las normas no se crean para jodernos la vida. ¿Ya? Nosotros tampoco creamos códigos de comportamiento no sé, para maltratarnos, ¿no? Por el contrario. Esta estructura, digamos, o esta teoría estructuralista nos remite a que existen normas, ¿cierto?, que son más bien principios que rigen nuestro comportamiento. ¿Ya? Acá hay elementos permitidos y elementos prohibidos. ¿Ya? La niña que habla por teléfono que está trabajando bien, pero la niña que grita está mal, ¿cierto? Porque probablemente en un código del trabajo eso no se permita. El silencio está bien, pero comer y beber alcohol en el trabajo está mal, no corresponde. ¿Ya? Y probablemente esté dentro de un contexto normativo. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a la teoría entonces funcionalista. ¿Ya? Vamos a la número 2 y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Con esto llegamos para después, la próxima semana, partir ya con las teorías puntuales. ¿Ya? La teoría funcionalista de la educación se entiende como una postura según la cual los procesos mentales y las conductas de los seres humanos colaboran en su adaptación al medio en que viven. Si la teoría estructuralista se basa en las normas, la teoría funcionalista se basa justamente en la función, en los roles que tenemos los seres humanos dentro de la sociedad. Repito, estas dos ideas potentes fuerzan. Si la teoría estructuralista se basa en las reglas, en los sistemas normativos, la teoría funcionalista se basa justamente en las funciones que tenemos los seres humanos, en los roles que desarrollamos en sociedad. ¿Ya? Su origen proviene del estudio de la psicología de William James, ¿ya? Que en su obra, ¿cierto?, hacia fines del siglo XIX, Principio de la Psicología, sostenía que el objetivo de la conciencia es ayudar a las personas a adaptarse a su ambiente, por lo que la experiencia es el punto de salida para examinar el pensamiento y nuestro aprendizaje. ¿Ya? De alguna manera, todos los roles, todas las funciones que nosotros tengamos en la vida deben atender o deben contribuir a mejorar el bienestar de nuestra misma sociedad. ¿Ya? Podían considerar como factores funcionales las estructuras, ¿no? Los elementos que permiten vivir a los seres humanos, la conciencia, que es personal, y los procesos cognitivos.
ya que vivimos a lo largo de todo el periodo de formación y socialización en nuestras vidas. ¿Ya? Estos son los factores que estimaba, digamos, William James, ¿cierto?, en estos principios de la psicología. ¿Ya? Las estructuras, todos los elementos que nos permiten, los factores externos principalmente, la conciencia, que es personal, que es esta campanita que nos dice, aquí está, esto está bien y esto está mal, y los procesos cognitivos que tienen que ver con la formación, con el sentir, con el pensar, ¿cierto?, entre otros. ¿Ya? Dice que la sociedad se organiza como un sistema que debe resolver problemas fundamentales de sobrevivencia, ¿ya? O sea, esto desde el paleolítico, chiquillos, en algún momento nosotros lo hablamos, o sea, el paleolítico, que no había lenguaje, había un lenguaje cultural, que se raspaban las piedras, ¿cierto?, para crear las primeras armas en contra de los animales, las primeras rucas, qué sé yo. Bueno, desde siempre la sociedad se ha organizado para resolver problemas fundamentales, y en esta resolución de problemas, cada persona tiene un rol, ¿no? Casi como un trabajo de equipo, ¿ya? Esta adaptación al ambiente, la conservación, el control de la conducta y la integración de las clases sociales. O sea, hay un montón de factores, ¿no? En donde todas las personas cumplimos con alguna función, ¿ya? Y que tenga, ¿cierto?, alguna utilidad en la sociedad, ¿ya? Esto es lo importante en esta... Profesor, Dígame. disculpe, ¿y qué tiene que ver con, se acuerda que una vez hablamos de Spencer y de la teoría de que él postulaba eso de que cada persona tiene una función en la Sí, sociedad, y eso lo mucho, debatimos en la clase y que algunos no? directamente. Entonces, ¿cómo están relacionados estos? Sí, está muy relacionado, de hecho. Están- Está muy relacionado. Lo que pasa es que Spencer es mucho más antiguo que William James, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es muy probable que William James, psicólogo, ¿cierto?, haya tomado esta idea, la misma idea del estructuralismo anterior con Durkheim, bueno, se haya tomado, y lo que pasa es que las teorías psicológicas interiorizan, lógicamente, los procesos más bien personales, ya, de cada individuo, ¿ya? En cambio, la sociología estudia a la sociedad en general, a los grupos, a las masas, ¿ya? Por eso les digo que este estudio va de lo macro a lo micro, ¿ya? Está directamente relacionado, ¿ya?, con esto de que cada persona interviene en la medida que cumple un rol en sociedad, ¿ya? Pero desde la visión de la sociedad. Acá la visión es micro, desde el individuo. O sea, nosotros estamos hablando de que la sociedad ahora se organiza como un sistema que resuelve problemas fundamentales, en donde hay un trabajo en equipo, donde cada persona cumple una función, ¿ya? ¿Se entiende esto, no? Sí. Todos cumplimos con alguna utilidad. Todos hacemos algo que permite mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de las personas en nuestro trabajo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Para ello, entonces, la sociedad cuenta con mecanismos propios capaces de regular conflictos entre las personas, ya que las normas están destinadas a establecer un equilibrio, ¿cierto?, entre las partes, ¿ya? Obviamente. Y también cumplir una función, ¿no? Siendo este el elemento vital para la mantención del orden y la dinámica de la sociedad, ¿ya? Las normas como función, ¿ya? Finalmente, todo medio social ejerce presión sobre las personas, todo, ¿ya? Sobre todo en los niños y los adolescentes, que lo vimos en el bloque anterior, ¿ya? Para moldearlo a su imagen, ¿cierto?, a sus intereses, de manera que en algún momento se inserten en alguna función útil en la sociedad, ¿ya? Bueno, esto es parte como del plano general con el que soñamos, ¿no? Es decir, yo creo que todos cuando éramos pequeños queríamos ser algo, ¿no? Queríamos cumplir con algún rol, ¿ya? No sé, es más, no sé si todos los que están acá presentes en esta clase querían ser profesores, no lo sé, no lo sé, o desde siempre fue su sueño, fue ser profesor, quizás por ciertas circunstancias están estudiando acá, no lo sé, ¿ya? Pero de alguna manera, ¿cierto?, están acá y están cumpliendo algún sueño, ¿no? En estos momentos con el hecho de querer ser efectivamente profesores. Y ser profesor, no vamos a decir la utilidad que tiene, porque en realidad hemos hablado transversalmente y siempre de la dimensionalidad, ¿cierto?, que tiene nuestro trabajo docente. Bien. Vamos a introducir lo que son las teorías de la socialización, ¿ya? Que, insisto, surgen a partir de estos postulados psicológicos desarrollados en el siglo XIX, ¿ya?
La gran mayoría, ya con esto vamos a ir terminando, ¿cierto? La gran mayoría de estas teorías consideraron además como base la visión naturalista del pensamiento de Charles Darwin. ¿Lo ubican a Darwin, no? ¿Sí? En cuanto a que los seres humanos, ¿cierto? Y los animales actuamos a través de instintos, ¿ya? Teoría de la evolución, ¿no? Entendidos como características heredadas y compartidas por los miembros de una especie. ¿Ya? Acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los instintos, no? Cuando hablábamos de la pirámide de Maslow, que habían cuestiones instintivas, ciertos elementos, demandas instintivas que teníamos que satisfacer porque si no, no podíamos vivir. Mucho de eso plantea también Darwin, ¿no? Muchos estudios basaban su análisis, ¿cierto?, en los instintos humanos para descubrir la conducta de las personas. Los instintos humanos son como la puerta, el punto base para entender nuestro comportamiento. ¿Ya? En el siglo XX el concepto de instinto perdió legitimidad. ¿Ya? Perdió legitimidad porque obviamente se fueron gestando mucho más estudios. Y acuérdense que también los valores entraron y fueron evolucionando también con la cultura, porque en el fondo fueron filtrando nuestro comportamiento. ¿Ya? Puesto que se estableció que la conducta humana está determinada por el aprendizaje y los factores ambientales de las personas. Y esto está enmarcado, está en un marco cultural, insisto, de cada sociedad. Nosotros podemos tener una misma civilización que la occidental cristiana, a lo mejor con los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, etcétera, etcétera, pero no tenemos la misma cultura, ¿ya? Y eso es porque la cultura es representativa de una sociedad puntual, ¿ya? Miren esta imagen, por ejemplo, muestra un plato de comida. Usted podrá tener ahí los utensilios, ¿no? Pero resulta que, no sé, viene otra persona de otro lugar y quizás coma con la mano. Y probablemente en nuestro país sea muy mal visto, ¿no? Porque por algo tiene los servicios que le van a poder ayudar a comer. Entonces, ¿cómo digiero esto, no? Ahí se forman las grandes diferencias entre estas miradas, ¿cierto?, del instinto. Cómo yo voy a satisfacer mi instinto, cómo voy a canalizarlo, y ese es el desafío, y a partir de eso justamente es que vienen las teorías que vamos a empezar a ver desde la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta o tiene algún comentario? Miren, se ve difícil, pero no es complejo. De verdad que no es complejo. Estoy tratando de explicar las cosas. Dígame. ¿Podría repetir lo que dijo de la comparación de una teoría con la otra, por favor? De una comparación, de ambas teorías, de la estructuralista y la funcionalista, ¿eso? Sí, dijo algo. Sí, la teoría estructuralista se fundamenta en base a los sistemas normativos, a las reglas que se deben gestar en sociedad, ¿ya? En el fondo las reglas van a determinar o van a canalizar, van a alinear, ¿cierto?, el comportamiento, la conducta, para que nadie se sobrepase en términos sociales, ¿no? Mientras que la teoría funcionalista se basa justamente en este rol o en esta función que cada persona ya tiene en la sociedad, ¿ya? Para hacer como un resumen, una especie de conclusión respecto de estas corrientes de estudio que tenemos en educación, estructuralismo y Ya, profe, funcionalismo. gracias. Eso. ¿Más dudas, más consultas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bien. La próxima semana, ya, entonces, tareas para la semana y para la próxima semana. Esta semana les voy a mandar sin falta, yo creo que el fin de semana, las instrucciones para el ejercicio número 2, ya, todo con todo clarito, con la rúbrica, con todo, ya. La próxima semana tendremos la última clase antes de la prueba, que obviamente van a entrar las teorías, las que alcancemos a ver, digamos, en la clase de la próxima semana, ya. Y en 2 miércoles más, entonces tendremos la cátedra 2, el miércoles 9, si no me equivoco. Y el ejercicio va a quedar como para mediados, ¿no? Mediados, fines de junio. ¿Ya? No sé si algo más se me queda pendiente. Bueno, y mañana les mando los videos, los dos, porque fueron al final 2 videos, ¿cierto?, de la clase, y este Power de las teorías sociológicas. ¿Bien? No sé si algo se me queda. Espero que no. Cualquier cosa me lo recuerdan y me mandan un WhatsApp nuevo. ¿Ya? Ya.
quedamos hasta aquí por hoy día, ¿les parece? ¿Sí? Súper. Súper. Ya. Descansen. Buena mitad de semana. Que les vaya muy, muy bien. Igual, profe, Ahora cuídense. descansar, que todavía queda semana por Chao, encontrar. profe. ¿Ya? Así que estén súper bien. Que esté bien, profesor. Cuídense. Chao, profe. Que tengan buena noche. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.